Estamos celebrando una de las fiestas más importantes en nuestro país y es el Día de Muertos. El Día de Muertos tiene un profundo arraigo entre toda la gente que habitamos México, porque desde la época prehispánica ya había la costumbre de celebrar en estas fechas a los que se habían ido. Estas fechas eran después de la cosecha, en la abundancia de alimentos y por eso también la composición del altar. Hay diferentes tipos de altares. Vamos a ver el altar que es en un solo nivel, que es el altar que se hacía por allá, por las tierras de la Nahua en la antigüedad. Tiene similitudes y diferencias. Por ejemplo, se hace en un solo nivel, sin embargo, se ponen en varios lugares carrizos, porque se tenía la creencia que los muertos para llegar al inframundo tenían que pasar por varios lugares. Y como en ese espacio, que era un espacio espiritual, el muerto o el alma del muerto, mejor dicho, se podía encontrar con algunos seres malignos que quisieran llevarlas a su territorio. Así es que los carrizos se acostumbraban para que el alma del muerto se pudiera esconder y así continuar su camino. Era acompañado regularmente por un perro cholescuincle, que los perros, así como los gatos, se tiene la creencia que pueden transitar hacia otros mundos o pueden ver lo que los ojos humanos no podemos ver. Por eso el perro cholescuincle era parte de esta tradición y muchos perros eran enterrados con sus dueños. Después vinieron los españoles y se dieron cuenta de toda esta cultura que había y todo el mundo, el Mitlán, Mitlantecutli, que era el amo del terreno de los muertos. Así fue como empezaron a celebrar las combinaciones de ambas culturas. Actualmente en la mayoría de espacios vemos los altares en 7 niveles, que significan los 7 pasos que tiene que dar el alma de un difunto para llegar hasta el reino de los cielos. Pero aún en nuestro país, en distintas regiones, se celebra el Día de Muertos, pero de manera distinta. Por ejemplo, en Yucatán se hace en un solo nivel sobre una mesa regularmente y no se pone todos los elementos que se ponen en los altares ya que se ha unido el sincretismo de ambas fiestas. Se pone en un solo nivel lleno de flores de cempasúchil y allá no se acostumbra poner distintos platillos. Allá para estas fechas en Yucatán se prepara un tamal especial que se hace para estas fechas y ese tamal se hace en la tierra. Se hace un hoyo, se ponen brasas abajo y se mete el tamal o los tamales, que además son muy grandes porque se comparten, y sobre ellos se vuelve a poner brasas para que se cosan sobre la tierra. Y esto es lo que ofrecen el Día de Muertos. En el Estado de México también en muchos lugares se hace en un solo nivel. Y bueno, sabemos que en Michoacán hay una fiesta tradicional y en el panteón es donde se recibe el alma de los muertos. Primero de los niños y luego de los muertos adultos. Esta fiesta es muy importante, incluso está considerada patrimonio de la humanidad. Pero otra de las costumbres que tenemos es contar historias. Por eso hoy yo les voy a compartir varias de las historias que se cuentan en estos días. Era la época de la cosecha, pero este año en especial había habido una enorme sequía, por lo que don Joaquín se preguntaba si realmente era necesario gastar tantos recursos en el altar. Entre el papel picado, los alimentos, que a veces muchos iban a la basura, puesto que perdían su sabor y su olor. ¿Será importante hacer altar? ¿De verdad los muertos vendrán? ¿Cómo quisiera saber
si los muertos visitan sus altares? Y si no es inútil el esfuerzo que hacemos. Y así, con aquella idea, don Joaquín se quedó. Y cada vez esas ganas de saber si los muertos venían le crecían un poco más. Y en las pláticas de la tarde entre los amigos o cuando andaba en la milpa por ahí con los peones arando, se preguntaba. Y les preguntaba a los otros. Alguien le dijo, hombre, don Joaquín, si de verdad quieres saber si los muertos vienen a visitarnos, no hay mejor receta que lagañas de perro en los ojos. ¿Lagañas de perro? ¿Adiós? Pero con la inquietud que ya le había nacido, al llegar a descansar a las tardes en su casa, el perro negro, que tenía un perro enorme, se sentaba a su lado. El Prieto, le decía, y empezaba a acariciarlo. Y faltando unos 8 días para el Día de Muertos, le dio la tentación y dijo, ¿qué tal que me ponga lagañas de perro? Y así fue que mientras pasaba una mano por el cuerpo del Prieto, con la otra se la pasaba por los ojos para que no se asustara y se ponía las lagañas de perro en ambos ojos. ¿Para qué hace eso, papá? Va a ver si los muertos realmente vienen. Lo que le va a dar es una infección, no ande haciendo esas cosas, vaya a lavarse la cara, le dijo uno de sus hijos. Pero él insistía y trataba de que nadie más lo viera. Al día siguiente, lo mismo, acariciando al Prieto, mientras se ponía sus lagañas en los ojos. Sí, aunque ustedes no lo crean, se embarraba todito. Al segundo día, despertó. Sí, al segundo día que se había puesto las lagañas de perro, despertó en la mañana, se estiró, se talló los ojos y se dio cuenta que no los podía abrir porque estaban como pegados. Sí, algo le había pasado. Se pasó el dedo por un ojo, por el otro y se dio cuenta que tenía unas murucitas. ¡Ay, dijo! Este perro canijo ya hizo que mis ojos se infectaran. Y ahí nomás se levantó y fue a lavarse la cara con agua fría serenada que tenía en el patio en una tina. Y se lavó y se talló, pero se notó un poquito hinchado en los ojos. De tal forma que esa tarde pensó un poquito, ¿me pondré lagañas de perro? Hoy es día 1 y mañana vienen los muertos grandes y yo ya le preparé el altar a mi Josefina. ¿Qué tal que sí venga? Aunque está humilde porque la cosecha no dio mucho este año, pero dignamente ahí está el altar. Ya se lo acomodé. Total, si ya tengo la infección y falta un día, pues después me echaré agua de algún té de manzanilla. Decía mi Josefina siempre cuando veía a un niño lagañoso, muchacho, te dio el mal de ojo. Ve y dile a tu madre que te lave con agua de manzanilla. Pues a mí también se me ha de quitar con eso. Y agarró al perrito y empezó a acariciarlo suavemente. Con un poquito de temor, agarró menos lagañas que los otros días, de aquí del lagrimal del perrito, y se las empezó a untar con cuidado. Total, era el último día. En la madrugada estaría pendiente a ver si era cierto que los muertos venían. Y ahí nomás le fue cayendo la noche y él platicando y fumando sus cigarros de hoja. Ahí sentadito lo agarró la madrugada. Ya vas a dormir, papá. Al ratito, mijo. Solo vente, voy a esperar aquí. Tengo ganas de ver las estrellas. Y ahí estaba, sentado, sin hacer ruido, en la oscuridad. Lo único que se veía brillar eran las brasitas que hacía el tabaco cuando él le fumaba. Daba fumadas grandes y aventaba el humo. El tabaco se iba consumiendo poco a poco. Cuando llevaba como el cuarto cigarro, le empezó a dar sueño. Volteó, ¿qué hora será? Pues por la posición de la luna,
Han de ser como las 3 de la mañana. ¿Y cuál muerto ni qué muerto? Pero yo me voy a quedar aquí hasta que amanezca. Me tengo que dar cuenta. Y fue así. Como pasados unos cuantos minutos, vio que del cielo se desprendía una estrella, otra y otra, hacia un lado, hacia otro. Dijo sonriendo, no vi a los muertos, pero por lo menos pude ver esta lluvia de estrellas. ¡Qué bonito! Me habían hablado de ella y nunca había visto una. En ese instante, una de las estrellas se desprendió y fue a caer justo al patio de la casa de don Joaquín, allá donde tenían la pastura para los animales. Él se levantó alarmado pensando, ¡anda pues! Ya me cayó una. ¿Y qué tal que prenda el rastrojo? Y allá fue corriendo rápido para, si era necesario, apagar aquella lumbre. Pero ¿cuál va siendo su sorpresa? Donde guardaban la pastura de los animales, estaba quieto. Solamente al fondo vio una sombra agazapada que se fue levantando poco a poco. Él se quedó parado, sin poderse mover por un instante, porque aquella sombra iba justo ataviada con una mortaja de muerto. Sí, un traje de esos blancos con los que se acostumbraba a enterrar a los muertos, con una capucha. La llevaba puesta. Y aquella figura, que ya estaba completamente erguida, empezó a caminar hacia donde él se encontraba. Iba poco a poco caminando. Y don Joaquín no era capaz de decir ninguna palabra. Conforme la sombra iba caminando hacia él, él daba pasos en el sentido contrario y la sombra cada vez más cerca, hasta que llegó ahí, a la pared. Ya no había dónde hacerse. Se recorrió un poquito, se fue a la esquina que hacían aquellas dos paredes y se fue agachando poco a poco. El cuerpo le temblaba todito, sudaba y no podía todavía emitir palabra. La sombra cada vez estaba más cerca de él. Y aunque iba vestida de blanco, él veía como una luz que ella llevaba en las manos hacía que esa sombra negra se reflejara. No era capaz de levantar la vista. La sombra seguía acercándose hasta que estaba enfrente de él, porque solo pudo ver la parte baja de su vestido. No se le veían los pies. La sombra estaba frente a él. Y de pronto, aquella figura se fue agachando hasta que con sus manos le agarró la de él con fuerza, mientras le decía: Joaquín, quería saber si el alma de los muertos regresaba. Aquí me tienes. Pero como ya me viste, ahora que tienes que ir conmigo. Y con la mano de aquella persona que estaba frente a él, o lo que fue una persona, lo tomó con fuerza por la muñeca. ¡Ay!, gritó él asustado. De esa manera, aquella figura lo soltó y volteó a ver a donde estaba el altar dedicado a ella. Sí, aquella figura era la de doña Josefina, que aunque llevaba ya 2 años de muerta, parte de la carne todavía se le podía ver pegada a los huesos, pero otra parte, sin embargo, ya estaba descarnada. Se acercó, se quitó la mortaja y le empezó a lavar en el aguamanil que habían dejado con agua limpia para que hiciera ese ritual. Lavó su mortaja y la dejó en una silla que estaba ahí. Luego se acercó al altar
con lo que a mí me gustaba el mole negro. Y este año les quedó mejor que el año pasado. Se acercó al jarrito que había ahí con atole de Puscua y hizo lo mismo. Don Joaquín no se había movido del rincón donde estaba sentado. Le dolía la muñeca, pero no era capaz de decir nada ni de moverse. Cuando el alma de doña Josefina, que había venido a visitar la tierra, pudo aspirar todos los manjares que habían colocado en el altar, la calabaza en tacha, el camote, un caballito de tequila ya servido, porque a veces no pueden abrir las botellas. Por eso, si el muerto disfrutaba del tequila, hay que dejarle la botella, pero hay que servirle un caballito para que no le cueste trabajo aspirarlo. Y así fue como regresó y se puso nuevamente la mortaja. Y aquella vela que llevaba en sus manos la dejó sobre la mesa, como una prueba de que ella sí había visitado su altar. Y así como llegó, fue caminando hacia donde estaba la pastura de los animales. Y ahí, de la nada, desapareció. No se pudo llevar esa noche a su marido, porque él no quiso ir con ella. Pero dicen que a la mañana siguiente, cuando los hijos de don Joaquín despertaron, lo encontraron ahí, en el mismo rincón, en la esquinita que hacían las dos paredes, tullido, tieso y sin poder hablar. Cuentan que lo llevaron a su cama y por más que trataron de volverlo a lo que él era, él deliraba por las noches, mientras afuera de la casa los perros aullaban, porque dicen que los perros pueden ver más allá que los hombres. Y fue así como a don Joaquín los hijos le entregaron un cuaderno que él pidió para escribir lo que había visto y lo que había pasado, rogando a sus hijos que le dieran cristiana sepultura, porque él ahora sí, ya se iba con doña Josefina, y que por favor nunca olvidaran el día 2 de noviembre, que les pusieran su altar con todo lo necesario, que ellos vendrían a visitarlos. Desde la época prehispánica hay muchos relatos que de alguna manera van formando parte de lo que somos, de nuestra identidad. Por ejemplo, uno de los elementos importantes en el altar es la flor de cempasúchil, que representa un camino de luz, porque se dice que la flor de cempasúchil es la imagen de Tonatiuh, el rey sol. Pero no siempre fue así, y hay un relato por allá en el Estado de México que habla de cómo apareció por primera vez la flor de cempasúchil. Cuentan que en uno de los grandes pueblos que rodeaban a la gran Tenochtitlán habían nacido 2 niños el mismo día y a la misma hora. Curiosamente, desde niños se conocieron y tal como si hubieran estado predestinados para estar juntos siempre, el uno con el otro, desde que eran niños muy pequeños. Jugaban juntos, trepaban árboles, iban al río a ver las aves. Sí, desde niños, aquel par de chiquillos se enamoraron. Ella se llamaba Xochitl y él, Huitzilit. Ambos siempre se les veía juntos. Solamente se separaban para ir a dormir cada uno a sus propias casas, pero en la mañana, en cuanto amanecía, regresaban a buscarse uno o el otro. Los papás pensaban, mira nada más, estos seguramente se van a casar. Y sí, así como fueron creciendo sus cuerpos, también creció su amor. Y cuando eran jóvenes,
con el agrado de sus padres, se comprometieron. Y desde el día que se comprometieron, por la tarde acostumbraban a subir la montaña juntos para hablarle a Tonatiuh, porque ellos decían que Tonatiuh era quien había bendecido todo ese amor que se tenían, porque habían nacido de día y él era su Dios. Y así le daban gracias por estar juntos. Y un día, tomados de las manos y viéndose a los ojos, se prometieron amor eterno. Ahí, frente al sol que se empezaba a ocultar, le pidieron que los protegiera para que su amor incluso trascendiera a la muerte, que los manteniera siempre unidos. Era el único deseo que esas dos almas que habían nacido el mismo día, a la misma hora y en un mismo lugar, tenían. Y así cada tarde tenían esa costumbre. Pero un día, tiempos de guerra llamaron a los pueblos. Y claro que Huitzilí tenía que ir a guerrear. Era uno de los guerreros más valientes, uno de los más fuertes, y tenía que comandar al ejército de su pueblo, que se iba a defender de aquella invasión. Y fue como ella se quedó sola, sin dejar de ir a ver al sol y pidiéndole protección para su amado. Pero fueron pasando los días y alguien vino en una ocasión a avisar, que Huitzilí había muerto en la batalla, que había sido el más valiente, que había derrotado a los enemigos. Pero en el último momento, una flecha había dado exactamente en su corazón y había muerto. Xóchitl, desesperada, corrió a la montaña, cayó de rodillas y empezó a llorar y su cara se humedecía, sus manos se humedecían y le decía a Tonatiuh: ¿por qué, Señor Sol? Si nuestra unión estaba bendecida por ti, ¿por qué? Recuerda la promesa que hicimos. Yo quería que nuestro amor trascendiera la muerte. Por favor, ayúdame. Y dicen que ahí mismo, en el lugar donde ella siempre hablaba con Tonatiuh y siempre hacía oración al dios Sol, ahí mismo murió de tristeza. Lloró hasta que sus ojos no pudieron emitir una lágrima más. Pero en el momento en que sus ojos se secaron, también su corazón se paró. Y dicen que de una manera muy especial, los habitantes del pueblo se dieron cuenta de la muerte de Xóchitl, porque parece que el mismísimo sol bajó a llevársela. Una luz hermosa la fue cubriendo como si fuera una esfera, para llevarla al más allá con su amado. Pero ahí, donde ella murió, a la mañana siguiente, había unas hermosas flores entre naranja y amarillo, encendido tal y como era el sol. La gente del pueblo empezó a decir que era el alma de Xóchitl, que ante las súplicas al sol, él le dio la fortuna de renacer en flor, y todo aquel valle en la punta de la montaña se fue llenando de esas flores amarillas. Pero Xóchitl estaría triste si su amado no hubiera venido a su encuentro, y por eso Huitzilí fue convertido en colibrí. Y dicen que para estos tiempos los sembradíos de cempasúchil se llenan de colibrís, que es la representación de aquellos amantes que se juraron amor más allá de la muerte. Y que por este tiempo la flor de cempasúchil da un olor especial para atraer a los colibrís, y se abren sus pétalos en más de 50 hermosos pedazos de sol. Cada año se renueva
el amor de estos amantes. Y la flor del sol, la flor del cempasúchil, es la flor del amor, pero también es la flor de la muerte. Santos y buenos días, tengan sus mercedes, dijo la muerte con una voz chillona, para que no la reconocieran. Venía muy bien disfrazada, con la trenza retorcida, con el sombrero de ala ancha, volteado para que le cubriera el rostro, con la mano amarilla y huesuda dentro del bolsillo. Los campesinos que estaban descansando y conversando allá a la entrada del pueblo contestaron: «Buenos días, ¿qué se le ofrece?» ¿Alguien me podría decir dónde vive Francisca? Uno de los campesinos se asomó y con su dedo señaló: «Allá, sube la lomita y después de la lomita va a ver la casa de doña Francisca. La va a reconocer inmediatamente, aunque hay otras casitas por ahí, pero la de doña Francisca es la que más macetas tiene con flores afuera de su casa». «Gracias», dijo la muerte, dando tremendos pasos con sus botas vaqueras. Llevaba un pantalón y una camisa. Se alegraba de que fuera temprano, las 10 de la mañana. Ese día ya que iba a descansar, pues si tenía un solo trabajo, nomás me llevo esa vieja y tomo el 3 de las 5 a más tardar. Porque qué feo es estar por estos rumbos en el mes de mayo, cuando el sol calienta de esa manera y no hay planta que por la lluvia no haya brotado, no hay semilla que no haya abierto la tierra para florecer. ¡Ja! Iba caminando, mientras a lo lejos divisó: esa ha de ser la casa de Francisca. Pues mira nada más cuántas flores tiene. Llamó a la puerta y con la misma voz chillona, una niña pequeña le abrió. «¡Con doña Francisca! ¡Por favor!». Mi abuelita salió de madrugada», dijo la niña, mientras la mamá venía de la cocina. «Buenas tardes, ¿qué se le ofrece?». «Pues vengo a ver a doña Francisca», ya le dijo la niña. «Ella sale muy tempranito. Se fue allá a la milpa a desquelitar, pero si usted quiere, vaya a buscarla». «Hace tanto sol, no me podré quedar aquí a esperarla». «Pues esta es la casa de quien venga, pero si quiere esperarla, ella a veces regresa hasta la noche». «¡Ay, no! Que tengo que encontrarla antes de las 5. Disculpe usted, ¿dónde la hallaré?». «Pues quién sabe si todavía anda en la milpa porque ya es un poquito tarde, pero si quiere darse una vuelta». «¿Y dónde está?». «Donde ella siembra». «Mire, aquí váyase siguiendo la bardita, esta bardita de piedra que hay. Al terminar la bardita, camina como unos 500 metros y ahí está la parcela». Pues la muerte, ni tarda ni perezosa, empezó a caminar, pero cuando llegó al final de la barda, tenía que caminar entre los terrones de los surcos hechos apenas abiertos. ¡Qué terrible! Con lo que le dolían los pies, daba un paso y se le doblaba un hueso, daba otro y se le volvía a doblar y así iba caminando, como si estuviera borracha. Pero cuando llegó a la parcela que le habían dicho que era de doña Francisca, solamente encontró un montón de hierba. «Maldita vieja, ¿dónde andará? Mira nada más». Iba pasando un hombre de a caballo que le dijo: «¿Por qué está tan enojada, mujer? ¿Qué le pasa?». «Pues ando buscando a doña Francisca, pero tal parece que no está». «Ah, está usted de suerte. Media hora lleva en casa de los Godines. Fue a sobarles al niño de empacho. Váyase para allá». «¿Y dónde queda eso?».
aquí no más adelantito, la siguiente casa que vea. Y como allá en el campo adelantito es como 1 kilómetro, o a veces hasta más, la muerte iba que renegaba, tanto pájaro cantando, tanto olor a flores y esos surcos que hacían que los huesitos se le doblaran uno tras otro. Parecía de verdad borracha. Cuando llegó a casa de los Godínez, llamó a la puerta con fuerza, esperaba agarrar a la vieja y llevársela de una vez en su costal. No le importaba que alguno se diera cuenta, de ahí le iba a jalar de las mechas y se la iba a llevar. Buenas tardes, ¿qué se le ofrece? Señora. La muerte jaló el sombrero y dijo con voz chillona, mientras agarraba la trenza y la movía del lugar enojada. ¿Me puede comunicar con doña Francisca? Ay, señora, pero si ella ya se fue hace mucho rato. ¿Cómo? ¿Que no vino a sobar al niño? Pues sí, lo sobó de empacho, pero ella solo venía a eso, así es que ya se fue. Aquí no hacen sobremesa. No le di un cafecito y unas galletitas. Ay, se me hace que usted no conoce a Francisca, ¿verdad? Sí, ¿cómo no? 75 años. Sí, señora. El pelo canoso. Sí, señora. Llena de arrugas. Sí, señora. Casi sin dientes. Sí, señora. ¿Y sus ojos? Pues todos medio ciegos, llenos de nubes. No, señora. Le dije que usted no conocía a doña Francisca. Sus ojos no son así. Sus ojos son como de niña, brillantes y hermosos. Usted no la conoce bien, ya decía yo. ¿Y dónde la encontraré? ¿Quién sabe, señora, dónde anda esta hora? Cuando la muerte vio el reloj, faltaba media hora para las 5 y ya iba a pasar el tren de Apizaco. Si ella perdía ese tren, en 2 días más volvería a pasar otro. Y ella no se podía quedar en aquel lugar tan lleno de vida. Así es que dando un paso tras otro, cae que no cae, como si estuviera borracha, la muerte se fue a la estación para esperar el tren. Mientras tanto, en la escuela, en el jardín de los niños, ahí en el patio, Francisca estaba inclinada sembrando flores, porque a ella le gustaban tanto las flores. Cuando pasó un amigo que iba a caballo, el mismo que le había dado razón a la muerte, y al verla ahí le dijo: ¡Hombre, Francisca! ¿Qué estás haciendo? Aquí nomás jugando un ratito. ¡Ay, Francisca! ¿Cuándo te vas a morir? Se lo dijo a manera de saludo. Francisca se levantó para regresarle el saludo y mientras movía la mano diciéndole adiós, le contestó: cuando no haya que hacer, porque yo, para la muerte, no tengo tiempo. Sí, cuenta este relato, que es un relato anónimo, pero algunos dicen que se generó en Cuba, con los narradores tradicionales de Cuba, Francisca y la muerte. Tiene una receta muy clara. Si no te quieres morir, ponte a hacer algo, ocúpate, no le des tiempo a la muerte. Salías del templo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi. Hermoso huipil llevabas, llorona, que la Virgen te creí. Esta canción dicen que nació allá por el rumbo de Juchitán, que un enamorado que efectivamente vio a la que después sería su mujer salir del templo con ese hermoso huipil que llevaba, blanco, lleno de flores.
que cuando ella murió, le hizo esta canción. Así es que La Llorona tiene muchas manifestaciones y en Juchitán este canto no es un canto de dolor, es un canto de amor. Cuentan que un poco antes de la llegada de los españoles, ahí en la Gran Tenochtitlán, estando los sacerdotes arriba de una de las pirámides, empezaron a ver que una mujer vestida de blanco, con el pelo alborotado, recorría las calles de la Gran Tenochtitlán entre las chinampas, gritando: ¡ay, mis hijos! ¿Qué será de mis hijos? Pobrecitos de ellos. Y su canto y su grito revuelto se perdía ahí donde terminaba el lago de Texcoco. Si ustedes quieren localizar el lugar donde se perdía el grito de La Llorona y algún día van de visita al Museo del Templo Mayor, pregunten a alguno de los guías dónde está la señal donde llegaba el lago de Texcoco. Y justo ahí era donde La Llorona desaparecía. 7 días seguidos se escuchó su canto. 7 días se escuchó su grito desesperado de dolor por sus hijos. Los sacerdotes dijeron que era un presagio de que algo terrible le iba a pasar a los hijos de la náhuatl. Y así fue como empezó esta leyenda en nuestro país. Los sacerdotes escribieron en los códices aztecas que era la diosa Cihuacóatl, la diosa del agua, que les venía a avisar todas las desgracias que iban a ocurrir en su pueblo. No hubo que esperar mucho tiempo, porque se le volvió a oír gritar poco antes de que entrara Cortés a la Gran Tenochtitlán. Pero en la época de la colonia también hubo una hermosa mujer, una española, se llamaba Doña Marina. Acostumbraba a usar vestidos de encaje con las crinolinas de carrizo, porque en ese tiempo se armaban las crinolinas con carrizo para que las mujeres fueran elegantes con los vestidos zampones, con encajes que les llegaban hasta el cuello, y acostumbraban siempre cubrir su cabeza con una chalina. Pero antes de ponerse la chalina, ponían una peineta, porque la chalina no tenía que tocar su cabeza. Así era símbolo de elegancia y de grandeza. Cuando esas mujeres caminaban entre las piedras, el carrizo iba arrastrando y se oía como un zumbidito. Zum, zum, zum. Cuando Doña Marina andaba por las calles acompañada de sus 3 hijos, no faltaba alguien que al observarla dijera: ¡pero qué hermosa mujer! Y eso que tiene 3 hijos. Ella tenía una cabellera tan larga que le llegaba hasta las corvas, oscura como la noche. Por las tardes acostumbraba a peinarse su cabellera, se partía el pelo en 2 y con un peine de carey iba rápidamente desde la punta desenredando y subía cada vez más hasta que llevaba el cráneo y tenía que doblarlo y estirar la mano porque el pelo realmente era largo. Luego lo trenzaba, lo ponía alrededor de su cabeza, colocaba la peineta en su lugar y sobre la peineta su chalina. Y así ella lucía elegante. Esa tarde, ella estaba peinando su cabellera cuando una mujer de esas chismosas, intrigosas, envidiosas, pasó frente a su casa y viéndola tan bonita y sin conocerla, se paró frente a ella y le dijo: «Buenas tardes, señora». Doña Marina, que era muy educada, contestó con alegría: «Buenas tardes, señora, ¿qué se le ofrece?» ¿Qué se me ofrece? Usted aquí peinándose y su marido dándose la vuelta en el pueblo vecino con otra mujer.
dijo doña Marina, dejando de tejer su pelo. ¿Qué ha dicho usted? Que su marido la engaña. Váyase de mi casa. No tiene derecho a venir a decir esas cosas. La mujer se fue burlándose, pensando que aquella se le iba a quitar lo elegante y lo presumida. Y mientras caminaba, iba cantando: su marido la engaña, su marido la... Doña Marina se quedó con la tristeza a cuestas. Ella no sabía que eso era mentira, que tan solo era una burla de aquella mujer, envidiosa al verla llena de alegría. Y doña Marina empezó a sentir tanto la tristeza que sus ojos empezaron a llorar. Los niños salieron corriendo y al verla así, ella rápidamente se secó las lágrimas. Mamá, pero nos dijiste que nos ibas a llevar al río. Acuérdate que hoy es día de fiesta. Hay kermés, hay jamaica. ¿No nos vas a llevar? Ella, con la voz entrecortada, les respondió a los niños: sí, solo dejen que me termine de peinar. Tragándose su dolor, fue trenzando su cabellera y así se puso la chalina sin ponerse la peineta y caminaba porque sabía que tenía que llevar a los niños al río. Solamente había tomado de la mesa de su casa la canasta que había preparado desde la mañana, llena de golosinas y de frutas para que los niños disfrutaran. Cuando llegaron al río, paró en la sombra de un árbol, de un ahuehuete. Dejó la canasta para que no le diera el sol y les dijo a los niños: jueguen un ratito. A mí me duele mucho la cabeza. Voy a caminar para que me dé el aire y el viento, a ver si se me pasa. Lo que realmente doña Marina quería era llorar su dolor. Ella quería sacar todo eso que se había quedado atorado en su pecho. Los niños no se dieron cuenta y ella empezó a caminar y corrían de un lado para otro, jugaban a los encantados. El más pequeño había decidido tomar una manzana para comer. Le había dado apenas la primera mordida cuando vio ahí, en la orilla del río, 3 pececitos de esos rojos, de esos dorados. Y el niño, sin decirle a nadie, pensó que si metía la mano podía tomar los peces y ponerlos en la olla que sus hermanos habían llevado para el agua. Así es que aventó la manzana y fue corriendo para que los peces no se escaparan. Pero no se dio cuenta que la orilla del río estaba reblandecida porque había llovido. Y cuando iba corriendo, ya no se pudo detener. Dio una maroma y fue a caer al río. Y empezó a manotear y a gritar, y aunque el niño sabía nadar, el borde del río era tan alto que él no podía salir. Necesitaba ayuda. ¡Hermanitos, auxilio! Los hermanitos voltearon y al no ver a su hermano y darse cuenta que su hermano estaba en el río, que de ahí venía el grito, ellos con más precaución se acercaron, se acostaron sobre la orilla del río y creyendo que si metían las manos podían agarrar a su hermano y salvarlo porque él estaba pegado al borde. Así lo hicieron, metieron las manos y el niño que estaba dentro estaba tan asustado que cuando tomó las manos de sus hermanos, en lugar de dejarse jalar para que lo sacaran, el niño desesperado jaló a sus hermanos y los 3 cayeron al río. Y aunque las gentes grandes ya se habían acercado, los hombres, las mujeres que habían escuchado los gritos del niño, nadie se atrevía a aventarse porque un remolino hizo presa de los 3 niños. Los niños salían, bajaban. Doña Marina también ya venía de regreso y al ver aquel montón de gente empezó a preguntar: mis hijos, ¿quién vio a mis hijos? ¿Alguien vio a mis hijos? ¡Mis hijos! Se dio cuenta de lo que había pasado cuando descubrió a un lado el zapatito del más pequeño. Entonces sí que se abrió paso entre la gente, los fue aventando de un lado para otro. Cuando llegó a la orilla del río y efectivamente comprobó que los que estaban ahí gritando eran sus hijos, se iba a lanzar a salvarlos, pero una mujer le jaló el pelo y le dijo: señora, se va a ahogar, ¿no ve que hay un remolino?
Pero ella dijo, no importa, son mis hijos, si me ahogo con ellos está bien. Pero en ese instante, el remolino absorbió a los niños y la corriente del río se los llevó. Los niños iban manoteando, los hombres más fuertes se lanzaron y aunque en algún momento alcanzaron a atrapar a alguno, la misma corriente se los volvía a atravesar, se los llevaba, se los arrancaba. Y doña Marina, cuando vio que los niños eran arrastrados por la corriente, se desmayó. Cuando volvió en sí, preguntó, mis hijos, ¿ya los encontraron? ¿Dónde están? No, señora, vamos a llevarla a su casa para que se tome un tecito. Ya los están buscando. No se preocupe, los vamos a encontrar. Pero ella se negó, se levantó y como sonámbula empezó a caminar por la orilla del río. Llegó la mañana y no los habían encontrado y ella no quiso ir a su casa. Ahí se sentó en la orilla del río a esperarlos. La gente seguía buscándolos, pero los niños no aparecían y ella se consumía en su dolor. Cuando cayó la tarde y el sol se fue ocultando, ella se levantó y empezó a caminar por la orilla del río. De pronto se quedaba parado un instante y se asomaba. Alguna gente decía, pobrecita, se va a tirar. Pero ella solamente veía el reflejo del agua, a ver si veía alguno de sus hijos para lanzarse. Pero no aparecían. Dicen que doña Marina, al perder a sus hijos en el río, se volvió loca y ya no quiso dormir ni comer. De noche y de día caminaba por la orilla del río. Solo a veces, por instantes, se quedaba parada. Volteaba hacia el agua, volteaba hacia el cielo, como haciendo oración. Y ahí fue donde cuentan los que cuentos cuentan y los que saben de estas historias, que nació el grito de la Llorona, ese grito que hace que el alma se te parta en dos porque sientes el dolor de la que está gritando. Ella no grita, ay mis hijos, ella solamente hace un grito largo, agudo, lastimero. Ella grita 3 veces seguidas. El primer grito es el que asusta y tal vez hace que la gente corra, pero no es el primer grito el que debe preocupar. Luego lo hace más bajo. Y el último grito realmente es apenas un murmullo. El último grito es tan despacito que a veces tal vez no lo puedas escuchar, porque es un grito lento, lastimero. Pero debe ser el grito más bajito el que te preocupe, porque cuando la oigas así, significa que la Llorona está atrás de ti. Corre cuando escuches el primer grito, porque tal vez algunos digan, estos solo son leyendas, pero mi abuelita, que acostumbraba ir a lavar al río, nos platicaba en las noches cercanas al Día de Muertos, cuídense bien de la Llorona, no se acerquen de noche al río, porque ella suele deambular buscando niños, ¿sí? Cuentan que un día doña Marina desapareció. Nadie sabe si se ahogó en el río o si se fue a otro pueblo a buscar a sus hijos. Pero hoy, en estos días, en los días sagrados del 1 y 2 de noviembre, desde el 30 de octubre, se le puede escuchar, se le puede ver a veces caminando por la orilla del río o parada en medio del río, como flotando
mientras puede ver algún niño para llevarlo con ella. Por eso, ningún niño menor de 15 años debe salir en estos días, porque ahora la Llorona se aparece por muchos lugares. Aquí la han visto por el malecón del río, que aunque ya no lleva casi agua, o en algunos pedazos lleva un poquito, se le puede ver en los arroyos, en los ríos aunque estén secos, en las sequías donde hubo un pozo, donde hay una laguna o alguna presa. Solamente se aparece con frecuencia en los días sagrados, como es el 1 y 2 de noviembre. Por eso si algún día alguien les cuenta una leyenda de la Llorona que diga que ella era mala, que era fea y que aventó a sus hijos al río, no lo crean, porque la historia más antigua dice que fue un accidente. Por eso ella no ha podido descansar en paz hasta que encuentre a sus hijos. Guanajuato, Grandeza de México, Gobierno del Estado.